Chicas y chicos de Miguel Hernández, tercer año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de historia. Hoy vamos a trabajar con el Renacimiento. Como vimos la última clase, llegamos con la invasión de los turcos otomanos a el Imperio Bizantino, llegamos al fin de la Edad Media, después de esa gran crisis que había habido en el siglo XIV, ¿sí? Que digamos fue generada por malas cosechas, por un descenso de la temperatura, por enfermedades como la peste negra y por grandes guerras como la guerra de los 100 años, como vimos en las últimas clases. Bueno, ese orden político, económico y social que duró 1000 años, que fue, digamos, todo el transcurso de la Edad Media, llegó a su fin. Y también empezó algo nuevo. Estamos ahora entonces en la Edad Moderna, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente del Renacimiento. Bueno, en el Renacimiento se dieron algunos cambios, principalmente en cuestiones culturales, artísticas, de pensamiento también, y de la expresión de una forma de entender el mundo que empezaba a estar más ligada con esta nueva clase social que era la burguesía. ¿Se acuerdan? Esta clase social que se dedicaba a comerciar, que se dedicaba a las actividades bancarias, a las actividades productivas. Bueno, esta nueva clase social necesitaba otra forma de entender al mundo, otra cosmovisión, incluso otra forma de entender al universo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que buscaba la burguesía era comprender las leyes de la naturaleza para transformarla y para generar riqueza. Esa era su fuente de poder. Ellos no podían decir que eran descendientes de Dios, no podían decir que eran familias aristocráticas o nobles. Entonces necesitaban fundamentar su poder y su dominio desde otra manera. Y lo empezaron a hacer desde la razón. Como ustedes saben, la época anterior, la Edad Media, estaba toda estructurada a partir de la religión. La religión era lo que estaba en el centro, ¿sí? E incluso había una filosofía, una forma de entender la vida en el centro de Europa principalmente, que tenía que ver con que si vos sufrías en este mundo, ibas a tener, pero eras un buen cristiano, ibas a tener tu recompensa en el paraíso después de la muerte, ¿sí? Con lo cual, con esta idea se trataba un poco de decir, por ejemplo, a tanta gente pobre, tantos campesinos, tanta gente que no podía satisfacer sus necesidades más básicas, decían, bueno, no se preocupen porque esto es pasajero, lo importante viene después, ¿sí? Esa era una forma de entender el mundo que era una cosmovisión teocéntrica. Teo es de religión y céntrica de que está en el medio. La religión en el medio, y a partir de la religión explicamos el funcionamiento de toda la sociedad. Y pasamos a una cosmovisión antropocéntrica en el Renacimiento. Antropocéntrica significa que en vez de estar la religión en el medio, lo que va a estar en el medio es el ser humano, ¿sí? Y es muy importante ese cambio, porque eso es lo que permite empezar a desarrollar las artes, la cultura y también la ciencia. ¿Por qué? Porque antes, si vos hacías algo que iba en contra de lo que decía la religión, ibas a ser censurado, ibas a ser perseguido, incluso podían llegar a acusarte de herejía y hasta podías perder la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento estaba centrado
en la religión, ¿sí? Muchos libros eran ocultos, muchos libros no se podía acceder, estaban prohibidos, ¿sí? Y además muchos libros estaban siempre en los monasterios, digamos que la religión tenía un control sobre el conocimiento. En el Renacimiento se empieza como a destapar esto, porque se corre un poquito la religión del medio y se pone al ser humano en el medio. Incluso esto lo podemos pensar, porque yo digo una cosmovisión, una idea del cosmos, una idea del funcionamiento del universo. Bueno, concretamente en esta etapa, a través de los estudios, primero de Nicolás Copérnico, después de Galileo Galilei, después, bueno, ya más adelante, Newton con el desarrollo, digamos, de la ciencia más propiamente dicha, pero en principio Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, que andaban por esta época, que eran importantes en el Renacimiento, cambiaron la idea de entender nuestro planeta en el universo, ¿sí? Antes se consideraba que nuestro planeta era el centro del universo y que alrededor giraban el Sol, la Luna, los demás planetas, las estrellas, los demás cuerpos celestes. Esa teoría era la teoría geocéntrica, ¿sí? La Tierra en el medio. Bueno, con los estudios de Nicolás Copérnico y de Galileo Galilei, empezamos a darnos cuenta de que los que girábamos éramos nosotros, que formábamos parte de un sistema, el sistema solar, ¿sí? Y que el universo era mucho más grande de lo que pensábamos, ¿sí? Estas ideas, tanto a Copérnico como a Galileo Galilei, le significaron persecuciones por parte de la Iglesia. En algunos casos tuvieron que decir que no, bueno, que se habían confundido, que no querían decir eso. O sea que era muy complicado en ese momento decir algo todavía que fuera en contra de lo que decía la religión. Bueno, entonces empezamos en una etapa donde el ser humano va a estar en el centro, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son muy importantes. Digamos, se empieza a abrir la discusión, se empieza a volver a cierta filosofía, a entender y a estudiar a los filósofos de la antigüedad clásica. Estamos hablando de la antigua Grecia, ¿sí? Porque sí se estudiaba a Aristóteles, pero muchas veces se trataba en lo que se llama la escolástica de combinar lo que decía Aristóteles con las ideas del cristianismo, con lo cual se perdía un poco el sentido original de lo que había querido decir el filósofo antiguo de Grecia. Con lo cual se empezó a dar un debate sobre las ciencias, sobre distintos tipos de filosofía, incluso sobre magia, sobre ocultismo, cosas que eran prohibidas porque, como habíamos hablado, la única magia estaba reservada para los milagros de Dios. Bueno, ahora se abrió la discusión y se enriqueció mucho más y se avanzó hacia una perspectiva más filosófica y más científica, ¿sí? Por otro lado, lo que pasó en el Renacimiento, que es súper importante, es que el alemán Johannes Gutenberg inventó en 1437 la imprenta, ¿sí? Lo que nos permite imprimir un montón de libros y eso hizo que el conocimiento circule mucho más, ¿sí? Otra cosa que decía con respecto a los filósofos antiguos es que se empiezan a leer en el idioma original griego en el cual estaban escritos, ¿sí? Para ir directamente a la fuente. Bueno, ¿qué más? También cobran importancia las primeras ideas políticas. Y acá tenemos que hablar de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, que empieza a dar toda una serie de recomendaciones a los príncipes de Florencia. Ahora voy a explicar por qué Florencia, por qué esta foto, por qué aparezco yo. Bueno, aparezco yo porque, bueno, aparezco yo. Pero digamos, Florencia, esta ciudad de Italia, de la cual ahora vamos a ver algunas fotos, era la cuna del Renacimiento. Y Nicolás Maquiavelo lo que planteaba desde las ideas políticas era recomendaciones al príncipe, ¿sí? Para que pueda mantener el poder,
¿sí? Se considera que son las primeras ideas políticas como una ciencia específica, ¿sí? De Maquiavelo podemos decir que era como despiadado, en el sentido de no le importaba lo que tenga que hacer para acceder al poder. De él viene la idea de que en política el fin justifica los medios. El fin es tener el poder. Entonces cualquier medio que vos utilices para llegar a ese poder va a estar fundamentado, va a estar justificado, porque es una razón de Estado, ¿sí? Es lo que vos tenés que hacer si querés tener el control de la sociedad. Después había posturas más idealistas, como por ejemplo la de Tomás Moro en Utopía, que planteaba una especie de lugar, una especie de país en la cual gobernaban los sabios y los habitantes vivían en armonía, nadie quería lo del otro, vivían en un estado ideal. Por eso se dice que era un pensamiento utópico, algo que es imposible de pensar en la realidad. Bueno, eso con respecto a las ideas políticas. Por otro lado, lo más importante, y acá vamos a empezar a ver, es el arte, ¿sí? En el arte también vemos este cambio de concepción de lo religioso y lo humano. Se pone mucho más la figura humana. Miren este David de Miguel Ángel, que ya aparece el cuerpo desnudo, ¿sí? Hay como una idea de la belleza del cuerpo. Se trata de entender, ahora vamos a ver distintas fotos de Florencia, se trata de poner al ser humano en el centro y empezar a tematizarlo también desde el arte, no solamente las cuestiones religiosas, sino que ahora más importante las figuras humanas. Esto es muy de la Grecia clásica, ¿sí? Que había quedado en algún modo corrido del centro, porque mostraba cuerpos desnudos, porque mostraba una vida anterior al surgimiento del cristianismo, con lo cual no era muy aceptado por la iglesia. Bueno, un montón de artistas, por eso Florencia es la cuna del Renacimiento. Este es el David de Miguel Ángel, el verdadero, ¿sí? Está en la Academia, en Florencia, yo lo vi, esta foto la saqué yo, es una preciosura, acá lo tenemos de atrás, es el original. Bien, lo que les quería mostrar, esta foto no era necesaria. Lo que les quería mostrar, acá está Galileo Galilei, ¿sí? Que habíamos dicho, estoy casi seguro que es él, habíamos dicho que sus avances permitieron entender el lugar de la Tierra en el universo, y además hacía muchos más inventos, digamos, estaba cercano a la corte de los Medici también. Ahora vamos a ver un poco qué eran los Medici. Bueno, David con la cabeza de Goliat, todo esto es en un museo en el Uffizi, creo, de Florencia, no me acuerdo bien. Este me parece que es Maquiavelo, creo. Bien, lo que les quería mostrar era una obra, esta, es una obra de Botticelli, de Sandro Botticelli, también del Renacimiento, y se empiezan a aplicar algunos conocimientos técnicos a las obras de arte, como por ejemplo la perspectiva. La perspectiva tenía que ver con equilibrar una imagen de un lado y del otro, y también la simetría tiene que ver con equilibrarlo de un lado y del otro, digamos que tenga una precisión matemática. Y por otro lado, la perspectiva es esto de una imagen que parece tener profundidad. Acá vemos estos cuerpos femeninos, ¿sí? El nacimiento de la diosa Venus. La diosa Venus es la diosa del amor, también identificada con la cultura clásica, porque era una diosa que pertenecía a los griegos, no tiene nada que ver con la religión cristiana, ¿sí? Ella está en el centro y para atrás hay una profundidad. Eso tiene que ver con la perspectiva y eso tiene que ver con un estudio matemático también. Que vos podés ver una figura más adelante, podés dar la impresión de que el cuadro
hay cosas que están por detrás, pero en realidad el cuadro es plano, ¿sí? Eso lo pueden hacer porque empiezan a dominar nuevas técnicas. Creo que ese también es Maquiavelo. Bueno, hermoso, Florencia. David con la cabeza de Goliat de vuelta. Esta es la catedral, el domo, es algo directamente hermosísimo, hermoso. Bien, lo último que les quiero decir tiene que ver con el mecenazgo. ¿Qué era el mecenazgo? Los artistas, ¿cómo hacían tantos artistas en esa época donde el arte recién estaba empezando a ser valorado, pero no sé si te daba un medio de vida, no sé si te daba de comer el arte? Entonces, la oportunidad que tenían los artistas era que alguna familia o burgueses que eran adinerados o directamente familias nobles, familias aristocráticas, los tenían a su cuidado porque de esa manera se mostraban como con un estatus social más alto. Entonces lo cuidaban, le daban un lugar en sus palacios, ¿sí? le daban un sueldo, digamos, le resolvían sus necesidades y los artistas pintaban para ellos, hacían esculturas para ellos, ¿sí? Con lo cual eran como los patrocinadores, ¿sí? Como la gente que de algún modo podía poner la guita, podía financiar para que estos artistas se puedan desarrollar. Esos serán los mecenas. Bueno, chicas y chicos, eso ha sido todo por hoy con respecto al Renacimiento. Seguramente sigamos trabajando algunas cositas más adelante con respecto a estos temas, pero esas son las ideas principales. Voy a dejarles una consigna en la descripción del video. Nos vemos la próxima clase.